El salón del consejo estaba helado esa mañana, como siempre lo había estado desde que Elara tenía memoria. Las piedras grises absorbían cualquier calor, cualquier esperanza, cualquier vestigio de humanidad que osara penetrar aquellas paredes ancestrales. Ella permanecía en el rincón más alejado, donde las sombras se acumulaban como testigos silenciosas de su vergüenza, mientras los nobles deliberaban sobre el futuro del reino con voces que resonaban autoridad y desprecio en igual medida. La muchacha sin magia, susurraban, la defectuosa del linaje Ashford. Elara mantenía los ojos fijos en el suelo de mármol pulido, donde su reflejo aparecía distorsionado y pálido, una sombra sin sustancia. 22 años de existencia, reducidos a una única verdad implacable. En un mundo donde la magia determinaba el valor de una persona, donde el poder fluía por las venas como sangre y se manifestaba en llamas, vientos y terremotos, ella era vacía, hueca, rota. Su familia, otrora orgullosa portadora de magia de curación tan potente que reyes se inclinaban ante ellos, ahora cargaba la vergüenza de haber engendrado una hija completamente desprovista de cualquier chispa arcana. Su madre editaba su mirada durante las comidas. Su padre la presentaba como la más joven cuando forzado a reconocer su existencia, omitiendo siempre su nombre, como si pronunciarlo fuera admitir una derrota personal. Decidido entonces, la voz del Lord Comandante cortó el aire como una cuchilla. La frontera sur necesita vigilantes. Enviaremos a los jóvenes sin utilidad a las torres. Elara sintió el peso de aquellas palabras instalarse en su pecho como piedras. Las torres de la frontera sur, el lugar donde enviaban a aquellos considerados descartables, donde la muerte llegaba lenta a través del frío, del hambre, o rápida a través de las criaturas que acechaban más allá de la muralla sombria. Era una sentencia disfrazada de deber. Nadie protestó, nadie miró en su dirección. Ella salió del salón con la dignidad que aún conseguía reunir, cada paso ecoando su soledad, cada respiración un esfuerzo consciente contra las lágrimas que amenazaban transbordar. El corredor se extendía interminable ante ella, flanqueado por retratos de ancestros cuyos ojos pintados parecían juzgarla a través de los siglos. Inadecuada, decían aquellas miradas, indigna de cargar nuestro nombre. Fue cuando el grito rasgó la tarde, un grito agudo, infantil, seguido por el clamor de voces adultas en pánico. Elara corrió sin pensar, sus pies conociendo el camino antes de que su mente procesara la dirección. El jardín sur, el lago ornamental con sus aguas engañosamente calmas y sus profundidades traicioneras. La escena se reveló en fragmentos de horror. Un niño en el agua, brazos pequeños batiendo frenéticamente, rostro submerso. Adultos en la orilla gritando, gesticulando, invocando magias que no alcanzaban rápido el suficiente, que no conseguían formar el lazo suficientemente fuertes para tirar de él de vuelta. Elara no vaciló. Se sumergió en el agua helada, el choque robando su aliento, el peso de sus ropas tirándola hacia abajo como manos invisibles ansiosas por otra víctima más. Pero ella nadó, cortó el agua con brazadas desesperadas, alcanzó al niño justo cuando él comenzaba a hundirse por última vez. Sus dedos encontraron tejido, piel, cabellos oscuros como la noche. Ella lo tiró contra sí, pateó en dirección a la superficie, sus pulmones quemando, su visión oscureciendo en los bordes. Fuerte, ella necesitaba ser fuerte solo un momento más. Cuando emergieron, manos los tiraron hacia la orilla. El niño tosió agua, lloró, respiró, vivo. Elara colapsó en la hierba, temblando incontrolablemente, vagamente consciente del círculo de rostros a su alrededor.
Apenas cuando su visión aclaró, ella percibió los detalles. El niño usaba ropas finamente bordadas, había guardias por todas partes, y los adultos que ella presumiera ser padres eran en realidad una comitiva formal. El príncipe, alguien susurró con reverencia y terror. Ella salvó al príncipe Kael. El mundo pareció parar. Príncipe Kael, el heredero, no del reino humano, sino del reino de las sombras, el hijo del rey demonio. ¿Qué una delegación demoníaca hacía en territorio humano? Elara no conseguía procesar. Pero mientras miraba para el niño, no más que 7 años, con ojos dorados que brillaban con poder latente incluso en su estado fragilizado, una única certeza atravesó su mente entorpecida. Ella acababa de alterar el curso de algo mucho mayor que sí misma. Los días que se siguieron fueron un borrón de interrogatorios, desconfianza y especulación febril. La delegación demoníaca estaba en el reino como parte de una tregua frágil, negociaciones de paz que pendían por un hilo. La caída del príncipe en el agua fuera un accidente, pero un accidente que podría haber reencendido una guerra adormecida. Elara fuera llevada a las habitaciones de huéspedes, no como prisionera, pero tampoco como heroína. Existía en el limbo, aguardando un juzgamiento que no comprendía totalmente. Fue en la tercera noche que él vino. Ella no oyó la puerta abrir. No percibió su presencia hasta que una voz profunda, modulada, cargada de un acento que hacía que cada palabra sonara tanto a promesa como a amenaza, rompió el silencio de sus aposentos. «Así que eres tú, la pequeña mortal que salvó a mi hijo». Elara giró tan rápidamente que casi derribó la silla. Él estaba próximo a la ventana, mitad de su cuerpo cubierto por sombras, mitad iluminado por la luz de la luna. E incluso parcialmente obscurecido, su presencia dominaba completamente el ambiente. Alto, imposiblemente alto, con hombros anchos que parecían capaces de cargar mundos o destruirlos. Cabellos negros como la ausencia de luz caían hasta sus hombros, enmarcando un rostro de belleza brutal. Ángulos afilados, mandíbula fuerte, labios curvados en algo que no era exactamente una sonrisa. Pero eran sus ojos los que robaban todo el aire de los pulmones de Elara, color de brasa, ardientes con inteligencia antigua y poder contenido, ojos que veían a través de máscaras y mentiras directo hasta el alma expuesta. «Majestad», ella consiguió susurrar, inclinándose torpemente, su cuerpo reaccionando al protocolo incluso mientras su mente se bloqueaba. «Levántate». La orden fue suave pero inequívoca. «No me curgues tu espina dorsal. Quiero ver los ojos de la mujer que hizo lo que guerreros entrenados y magos poderosos no consiguieron». «Majestad». Elara obedeció lentamente, forzándose a alzar la mirada. Encontrar aquellos ojos de fuego fue como tocar una llama, doloroso e imposible de desviar. «No tienes magia», él dijo, no como pregunta, sino como constatación. Él se movió para más cerca, sus pasos completamente silenciosos, predatorios. «En un mundo que valora solo poder, eres considerada menos que nada. Y aún así, cuando importó, cuando vidas pendían en la balanza, fuiste la única que actuó». Cada palabra parecía pesar el aire, densificarlo. Elara sintió su corazón acelerar no de miedo, aunque tal vez debería tener miedo, sino de algo más complejo, más visceral. «Yo solo no pensé», ella admitió, su voz pequeña pero firme. «Vi a un niño en peligro». «No pensaste», él repitió, y ahora había algo casi como admiración en su tono. «Mientras otros calculaban riesgos y consideraban consecuencias políticas, tú simplemente te sumergiste. Fascinante».
Él estaba próximo lo suficiente ahora que Elara podía sentir el calor emanando de él. No el calor reconfortante de una chimenea, sino algo más intenso, más primordial. Olía a cedro y tormenta y algo almizclado que hacía que sus instintos cantaran con conciencia. Darío me dijo algo interesante. El rey demonio continuó, su voz bajando a un timbre que reverberó a través de los huesos de ella. Dijo que cuando tú lo sujetaste, cuando lo sacaste del agua, él sintió paz. Por primera vez desde que su magia comenzó a manifestarse, desde que los poderes ancestrales comenzaron a quemar a través de él sintió silencio. Elara parpadeó, confusa. Yo no entiendo. Yo no tengo magia para... Exactamente, él la interrumpió, y ahora su mirada era tan intensa que ella sintió como si estuviera siendo disecada, cada capa de su alma expuesta y examinada. Tú no tienes magia, y tal vez sea precisamente eso lo que mi hijo necesita, no más poder, sino ausencia, equilibrio. Él alzó una mano, dedos largos, elegantes, pero ella podía ver la fuerza en ellos, el potencial para delicadeza o destrucción. Y por un momento loco, Elara pensó que él fuese a tocarla, pero la mano paró en el aire entre ellos, temblando casi imperceptiblemente. «Deja el reino humano», él dijo abruptamente. «Ven conmigo para el reino de las sombras. Sé la tutora de Darío, su compañía, su ancla». El mundo se inclinó. ¿Qué? No tienes futuro aquí. Tu propia sangre te rechaza. Pero en mi reino tendrías propósito, protección. Sus ojos brillaron más intensamente. Valor. Era locura, absoluta insanidad. Ir para el reino de las sombras, tierra de pesadillas, de criaturas que los humanos contaban historias para asustar niños. Y aún así... ¿Por qué? Ella preguntó, encontrando coraje que no sabía poseer. ¿Por qué te importaría lo que sucede conmigo? Por un largo momento, él no respondió. Apenas la estudió con aquella intensidad devastadora. Entonces, tan bajo que ella casi no oyó, porque alguien necesita hacerlo. No era la respuesta que ella esperaba. Ciertamente no era la respuesta que hacía sentido viniendo de un rey, de un demonio, de una criatura de poder ilimitado. Pero había algo en la forma como él dijo, algo en la vulnerabilidad momentánea que cruzó aquel rostro esculpido, que hizo que el corazón de Elara se contrajera. «Necesito tiempo para pensar», ella susurró. Él asintió, ya alejándose en dirección a la ventana. «Tienes hasta el amanecer. Después, mi comitiva parte, y con ella, tu única oportunidad de escapar de la frontera sur y una muerte lenta en la obscuridad». Él desapareció por la ventana, literalmente se disolvió en sombras, dejando a Elara sola con el corazón atronando y la mente girando en espirales imposibles. Ella no durmió aquella noche. Se quedó en la ventana, observando las estrellas, pesando una vida de rechazo contra un futuro desconocido. Cuando el primer rayo de luz dorada tocó el horizonte, ella ya tenía su respuesta. El viaje al reino de las sombras llevó 3 días a través del portal crepuscular, una fisura en la realidad que separaba los mundos. Elara viajó en una carroza rodeada por guardias demoníacos que la observaban con curiosidad mal disimulada. El propio rey, cuyo nombre ella descubrió que era Azrael, aunque nadie lo pronunciaba a la ligera, cabalgaba al frente, su forma imponente sobre un corcel negro que parecía hecho de humo solidificado. Adrián, el pequeño príncipe, insistió en viajar en la carroza de Elara. Se sentaba cerca de ella, sus grandes ojos dorados, observando cada expresión suya con fascinación infantil. «¿No me tienes miedo?», preguntó en el segundo día, su voz pequeña pero curiosa. Elara miró a aquel niño, medio demonio,
heredero de un reino de pesadillas, pero aún solo un niño que casi se ahogara y había sido salvado por una extraña. ¿Debería? Todos lo tienen, respondió simplemente. Mi poder hiere a las personas a veces, cuando no consigo controlarlo. Ella extendió la mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Cuando él no se movió, ella tocó gentilmente su cabeza, alisando los cabellos negros. Entonces, vamos a trabajar en el control juntos. La sonrisa que él le dio fue solar, tan pura y genuina que hizo algo dentro de Elara derretirse y reconfigurar. El reino de las sombras no era el infierno que ella imaginara. Sí, había oscuridad, una penumbra perpetua que cubría la tierra como un velo, pero también había belleza. Torres que se erguían en espirales imposibles, jardines donde flores bioluminiscentes crecían en profusión, ríos de aguas plateadas que cantaban melodías antiguas. Y las personas no eran monstruos, eran solo diferentes, con pieles en tonos de gris y ónix, ojos que brillaban en espectros inusuales, algunas con cuernos o alas u otras características que marcaban su herencia demoníaca. Y ellos la trataban con curiosidad, no con desdén. La mortal sin magia que había salvado a su príncipe. Era novedad suficiente para garantizar respeto cauteloso. Elara fue instalada en aposentos adyacentes a los de Adrián, habitaciones espaciosas con vista a un jardín de cristales que refractaba luz en arcoíris perpetuos. Lujo que ella nunca experimentara, soledad que era familiar. Fue Azrael quien vino a visitarla aquella primera noche en el castillo. ¿Estás instalada?, preguntó, parado en el umbral de la puerta como si necesitara permiso para entrar en los aposentos que él mismo designara. Sí, Majestad. Ella respondió formalmente, pero algo en su expresión debe haber traicionado su incertidumbre porque él frunció levemente el ceño. Azrael, él corrigió suavemente. Aquí, lejos de miradas curiosas, puedes usar mi nombre. Yo no debería. Muchas cosas que no deberías. Él la interrumpió, entrando en la habitación y cerrando la puerta tras de sí con un clic suave. Y aún así, aquí estás, en el corazón del reino demoníaco, a solas con tu rey. Había un tono en su voz que hizo el pulso de Elara acelerar, no amenazador, pero provocativo, poniendo a prueba. ¿Por qué realmente me trajiste aquí?, ella preguntó, decidiendo que coraje era su único recurso. La verdad, no la historia sobre Adrián necesitando una tutora. Azrael la estudió por un largo momento, sus ojos de brasa recorriendo su rostro como si memorizando cada detalle. Entonces él se movió para la ventana, observando su reino a través del vidrio. Hay una maldición en mi linaje, él dijo finalmente, su voz tan baja que ella tuvo que acercarse para oír. Cada heredero nace con poder que crece exponencialmente, y cada heredero, eventualmente, es consumido por ese poder. Mi abuelo enloqueció y destruyó la mitad del reino antes de ser contenido. Mi padre escogió el exilio eterno antes de que pudiera hacer lo mismo. Elara sintió el peso de aquellas palabras, el dolor ancestral que cargaban. Yo sobreviví, Azrael continuó, porque aprendí a controlar la bestia interior a través de disciplina brutal. Pero Adrián, él es más poderoso que cualquiera de nosotros, y él es solo un niño. Cuando tú lo tocaste, cuando lo salvaste, por primera vez en años yo sentí su esencia calmarse, como si tu presencia, tu ausencia de magia, creara un vacío que absorbía el exceso. Él finalmente se giró para mirarla nuevamente, y la vulnerabilidad en su mirada era devastadora. Yo lo traje porque tú puedes ser la única cosa que mantiene a mi hijo vivo. Y egoístamente, él hesitó, una fisura en su armadura de control.
porque cuando estoy cerca de ti, yo también siento eso, la quietud, como si pudiera finalmente respirar sin calcular cada movimiento para no incinerar todo a mi alrededor. El silencio que se siguió era denso con implicaciones, con posibilidades no dichas. Yo no soy especial, Elara susurró. Soy solo vacía. No, la palabra salió como un gruñido bajo, y de repente él estaba cruzando el espacio entre ellos con pasos medidos. No digas eso. Ellos te hicieron creer que la ausencia de magia es ausencia de valor. Pero aquí, en este momento, tu ausencia es lo que nos salva. Se detuvo tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener contacto visual. Calor irradiaba de él en ondas, esa esencia de poder contenido que hacía vibrar el aire. «Me asustas», admitió ella, pero no retrocedió. «Bien», respondió él, y había un toque de humor sombrío en su voz. «Deberías tener miedo. Soy peligroso, Elara. Todas las historias que te contaron sobre mí probablemente subestiman la verdad». Él alzó la mano, dedos deteniéndose a centímetros de su rostro, no tocando, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor. «Y aún así, daría mi reino por tener el derecho de tocarla sin miedo a quemarla». El corazón de Elara dio un vuelco. «No vas a hacerme daño». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque si fueras a hacerme daño, ya lo habrías hecho. Porque vi cómo miras a Kael. Porque…» Ella respiró hondo, reuniendo coraje. «Porque las personas verdaderamente peligrosas no admiten su peligro, solo actúan». Algo cambió en su mirada, admiración, deseo y algo más profundo que hizo que el estómago de ella se contrajera. «Cuidado, pequeña mortal», murmuró él, su voz ronca. «Sigue hablando así y voy a empezar a creer que me ves como hombre, no como monstruo». «Tal vez vea a ambos», replicó ella, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «Y tal vez eso no sea malo». Por un momento, ella pensó que él iba a besarla. Se inclinó, sus labios casi lo suficientemente cerca, su aliento cálido contra su piel. Pero entonces él retrocedió, control férreo reasumiendo, una máscara descendiendo sobre aquella vulnerabilidad momentánea. «Duerme», ordenó él gentilmente. «Kael querrá empezar sus estudios temprano». Y entonces él se fue, dejando a Elara temblando no de frío, sino de algo infinitamente más peligroso: posibilidad. Los meses que siguieron establecieron una rutina que se volvió preciosa de forma inesperada. Elara pasaba las mañanas con Kael, enseñándole no magia, que ella no podía, sino control, respiración, meditación. Técnicas que ella había desarrollado para calmar su propia mente durante años de tormento. Y, sorprendentemente, funcionaban. Kael florecía bajo su tutela. Su magia, antes salvaje y destructiva, comenzó a responder a su voluntad. Él aprendió a canalizar, a moderar, a existir sin el terror constante de dañar a quienes lo rodeaban. Y Azrael observaba, siempre observando. Él aparecía durante las lecciones, parado en las sombras, sus ojos nunca dejando a Elara. A veces él se unía a ellos, demostrando técnicas avanzadas para Kael. Y en esos momentos, cuando los tres existían juntos en aquel jardín de cristales, Elara sentía algo que hacía mucho había olvidado cómo nombrar: pertenencia. Las noches, sin embargo, estaban reservadas para conversaciones que se extendían hasta las primeras horas de la madrugada. Azrael venía a sus aposentos con frecuencia ahora, no más pidiendo permiso, y ellos hablaban, sobre todo y nada. Él le contaba sobre las complejidades de gobernar un reino, sobre las políticas intrincadas y las amenazas constantes.
Ella le contaba sobre su infancia, sobre la creciente conciencia de su propia inadecuación, sobre el dolor de existir como decepción perpetua. «Eran tontos», dijo él una noche, cuando ella finalizó una historia particularmente dolorosa sobre su 18º cumpleaños, cuando sus padres simplemente olvidaron asistir a la cena celebratoria. Tontos cegados por sus propias limitaciones. Solo querían una hija que pudiera continuar el legado. Ella defendió débilmente, aunque la defensa era hábito, no convicción. Tenían una hija extraordinaria, Azrael replicó ferozmente, y fueron demasiado pequeños para reconocerlo. La fuerza no es solo poder, Elara, es también el coraje de continuar cuando todo dice que te rindas. Es bondad frente a la crueldad. Es salvar a un niño sin pensar en el costo. Eso es verdadero poder, el tipo que no puede ser enseñado o heredado. Las palabras de él alcanzaron algo profundo, rompiendo represas que ella había construido cuidadosamente. Lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas, rastros cálidos en sus mejillas. Y entonces, por primera vez, él la tocó deliberadamente. Su mano grande y cálida se curvó contra su mejilla, pulgar limpiando lágrimas con gentileza que contrastaba brutalmente con su apariencia intimidante. No llores, no por personas que nunca te merecieron. Yo solo quería importarle a alguien, ella confesó, su voz quebrándose. Tú importas, él respondió, su voz baja e intensa, vibrando con convicción. Para Cael, para este reino que ya has empezado a cambiar solo con tu presencia. Él vaciló, y entonces, tan suave que ella casi no lo oyó, para mí. Los ojos de ella se elevaron para encontrar los de él, y lo que vio allí robó su aliento. Deseo, sí, pero también ternura, admiración y algo mayor que ella no tenía nombre. Azrael, ella comenzó, pero no tenía palabras para el torbellino dentro de ella. Di mi nombre otra vez, él le pidió, con la voz ronca. Azrael. Cerró los ojos como si el sonido le causara un dolor placentero. No tienes idea de lo que haces conmigo cuando dices mi nombre, como si fuera una oración. Como si yo fuera digno de ser algo más que el monstruo que gobernó a través del miedo durante siglos. Eres más, insistió ella, su propia mano alzándose para cubrirla de él aún contra su rostro. Mucho más. El momento se extendió, tenso con posibilidad, con deseo contenido. Entonces Azrael se alejó, la respiración controlada pero claramente afectado. Si me quedo más tiempo, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Después de que él se marchó, Elara se quedó despierta durante horas, su cuerpo vibrando con conciencia, su corazón latiendo imposibilidades. El equilibrio precario de su nueva vida se hizo añicos 6 meses después de su llegada al reino de las sombras. Elara se despertó con gritos. Corrió por los pasillos en camisón, descalza, siguiendo el sonido hasta encontrar guardias reunidos fuera de los aposentos de Cael. Dentro, el niño estaba en el centro de un ciclón de magia descontrolada, objetos flotando y rompiéndose, poder puro desgarrando el ambiente. Ella no vaciló, cruzó la barrera de magia, que la repelió pero no la hirió, su ausencia de poder creando un vacío momentáneo, y alcanzó a Cael. Lo envolvió en sus brazos, tarareó la melodía que él dijera una vez que le recordaba a la seguridad, y lentamente, gradualmente, el poder comenzó a retroceder. Cuando el silencio finalmente cayó, Cael se desplomó contra ella sollozando. Soñé que te ibas, que volverías al mundo humano y me dejarías aquí solo, y yo perdí el control. «Shh», murmuró ella, meciéndolo gentilmente. «No voy a ir a ningún lado, te lo prometo». «Promételo de verdad», imploró él, levantando la mirada, sus ojos dorados nadando en lágrimas.
promete que nunca me dejarás. Elara miró a aquel niño que había llegado a amar como si fuera suyo, y la respuesta vino sin vacilación. Lo prometo, nunca te dejaré. No se dio cuenta de que Azrael estaba parado en la puerta hasta que escuchó el sonido de su respiración profunda. Cuando sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de Cael, había algo en su mirada que hizo que el mundo se inclinara. Gratitud, alivio y algo más intenso que hizo que su corazón retumbara. Más tarde, después de que Cael finalmente se durmiera, después de que ella regresó a sus propios aposentos, Azrael apareció. Pero esta vez no mantuvo la distancia respetuosa. Cruzó el cuarto en zancadas largas y la atrajo contra sí en un abrazo que era tanto desesperación como alivio. «Podrías haber resultado herida», murmuró contra su cabello, su cuerpo grande temblando casi imperceptiblemente. «Su magia, descontrolada, podría haberte destrozado». «Pero no me hirió», respondió ella, sus brazos envolviendo su cintura, maravillándose con la solidez de él, el calor, la realidad palpable. «Prometiste quedarte», dijo él, apartándose lo suficiente para mirarla a los ojos, a él. Pero Elara, vaciló, vulnerabilidad desnuda en su rostro. «Necesito saber, ¿te quedarías incluso sin esa promesa? ¿Podrías elegir esto? ¿Elegir nosotros?» «¿Nosotros?», repitió ella, apenas osando respirar. «Intenté mantener la distancia», confesó él, su voz ronca. «Intenté recordar que viniste como tutora de Cael, que eres mortal y yo soy esto. Pero cada vez que te veo, cada conversación, cada sonrisa que le das a mi hijo, cada momento de valentía o bondad, me enamoro más profundamente. Te has infiltrado en mi vida, en mi corazón, y ahora no puedo imaginar la existencia sin ti en ella». El mundo pareció reducirse a este momento, a este hombre imposiblemente poderoso y aterrador, confesando cosas que hicieron que el corazón de Elara quisiera explotar. «Yo también», susurró ella, «yo también me enamoré. No sé cuándo, no sé cómo, pero te miro y veo hogar, seguridad, posibilidad, cosas que nunca pensé tener». La sonrisa que cruzó su rostro fue devastadora en su belleza. «Entonces quédate, no como tutora, no como huésped, sino como mía, como parte de esta familia que ya has hecho más completa solo por existir». «¿Tuya?», preguntó ella, pero no había una pregunta real, solo asombro. «Mi prometida», aclaró él, y antes de que ella pudiera procesar completamente, él estaba arrodillado frente a ella, este rey de poder ilimitado humillándose voluntariamente. «Cásate conmigo, Elara, sé mi reina, madre de Cael, ancla de mi alma. No tengo un anillo ahora, no planeé esto, pero no puedo esperar más para preguntar. Di que sí, por favor, pequeña mortal, di que sí». Lágrimas brotaron nuevamente, pero estas eran de alegría pura, no adulterada. «Sí, 1000 veces sí». Cuando él se levantó y finalmente la besó, fue incendio y ternura combinados. Era reivindicación y adoración. Era promesa de eternidad sellada en un momento perfecto. El compromiso fue anunciado formalmente 3 días después en un banquete real. La corte del Reino de las Sombras reaccionó con sorpresa, curiosidad y, en algunos casos, desagrado mal disimulado. ¿Una mortal? ¿Sin magia? ¿Como reina? Pero cuando Azrael se levantó, su presencia dominando el salón, y declaró con voz que no aceptaba argumentos, «Elara salvó a mi heredero cuando poderes mayores fallaron. Ella trae equilibrio donde hay caos, paz donde hay tormenta. Cualquiera que cuestione su adecuación, cuestiona mi juicio, y descubrirá que esto no termina bien». El silencio que se siguió fue absoluto.
Elara, sentada a su derecha, con Cael alegremente agarrado a su brazo izquierdo, sintió por primera vez el peso verdadero de lo que aceptara. No sería fácil. Habría resistencia, política, peligro. Pero mirando a Azrael, viendo el orgullo y amor en su mirada, sintiendo el apretón pequeño de la mano de Cael en la suya, ella supo que enfrentaría todo. Los meses de preparación para la boda fueron intensos. Elara tuvo que aprender protocolos, historia, política, pero más que eso, tuvo que aprender a existir bajo escrutinio constante. Cada movimiento observado, cada palabra pesada. Fue durante este periodo que las primeras amenazas comenzaron. Cartas anónimas, avisos de que una mortal no tenía lugar en el trono demoníaco. Algunas facciones nobles, descontentas, comenzaron a conspirar abiertamente. Azrael intensificó la seguridad, pero el hada veía la tensión creciendo en él, la preocupación de que al amarla, él la había puesto en peligro. Ella intentó tranquilizarlo, pero ambos sabían que la amenaza era real. El punto de ruptura vino en la forma de una emboscada durante una visita oficial a una provincia distante. Ellos viajaban con comitiva reducida, Azrael, Elara, Cael y guardia de élite, cuando fueron atacados por rebeldes. La batalla fue brutal. Magia rasgó el aire, soldados cayeron. Azrael luchó con ferocidad que era simultáneamente aterradora y magnífica, pero había muchos atacantes. Cael, a pesar de su entrenamiento, aún era niño, su control fallando bajo estrés. Fue cuando Elara vio al asesino. Camuflado entre aliados, hoja erguida, apuntando no a Azrael sino a Cael, calculando que matar al heredero destruiría al rey más completamente que cualquier herida física. Ella se movió sin pensar, colocó su cuerpo entre la hoja y el niño, sintió la agonía perforante cuando el acero encontró carne, rasgando a través de su hombro y descendiendo hasta el pecho. El grito de Azrael resonó a través del campo de batalla. Poder puro explotó de él, una onda que obliteró a los rebeldes restantes, que rajó la propia tierra. Y entonces él estaba al lado de ella, su expresión destruida, manos presionando la herida incluso mientras sangre escurría entre sus dedos. No, él imploró, su voz quebrando. No, Elara, no tú, no así. Cael, ella consiguió jadear. ¿Está seguro? Seguro, Azrael confirmó. Lágrimas, verdaderas lágrimas, cortando trazos en su rostro manchado de sangre. Por causa de ti, siempre por causa de ti. Pero no me dejes, por favor, no me dejes. No, planeando. Ella intentó sonreír, pero el mundo estaba oscureciendo en los bordes. Prometí quedarme. La conciencia la dejó con el sonido de su nombre siendo gritado, con la sensación de brazos levantándola, con el conocimiento de que, incluso en la muerte, ella salvaba a aquellos que amaba. Ella despertó 4 días después en aposentos reales, envuelta en vendajes, cuerpo doliendo pero viva. Azrael estaba adormecido en una silla al lado de la cama, con apariencia de quien no había dormido propiamente en días. Cael estaba enrollado en el colo de él, igualmente exhausto. «Azrael», ella susurró a través de una garganta seca. Él despertó instantáneamente, y la expresión que cruzó su rostro, alivio, alegría, adoración, hizo valer cada momento de dolor. «Has vuelto», él dijo, su voz áspera. «Yo pensé, los curadores dijeron que incluso con toda nuestra magia, la herida era demasiado profunda. Yo pensé haberte perdido». «Todavía estoy aquí», ella aseguró, erguiendo una mano trémula. Él la sujetó como si fuera la cosa más preciosa del universo.
Cael despertó entonces y al verla consciente rompió en lágrimas. «Me salvaste, nuevamente, tú siempre me salvas». Siempre, ella prometió, haciendo espacio para él acurrucarse cuidadosamente contra su lado no herido. La recuperación fue lenta. La herida había curado gracias a magias poderosas, pero había dejado cicatriz. Una línea pálida descendiendo de hombro a pecho, recuerdo permanente de elección y sacrificio. Durante este tiempo, algo cambió en el reino. La historia de lo que había acontecido se esparció. La mortal sin magia que se había lanzado en el camino de la muerte para proteger al príncipe, que casi había muerto por amor a un niño que no era su sangre, a un pueblo que no era suyo. La opinión viró. Nobles que antes se burlaban comenzaron a respetar. Pueblo común que veía con sospecha comenzó a ver a una defensora, no por poder, sino por coraje, por corazón. La boda fue aplazada hasta que ella estuviera completamente recuperada. Y cuando finalmente aconteció, 3 meses después del ataque, fue mayor que cualquier ceremonia en la historia del reino. Elara caminó por el corredor principal del castillo, vestida en negro y plata que capturaba la luz de forma imposible, mientras miles asistían. No había más susurros, de ineptitud, solo admiración. Azrael la esperaba en el altar, devastadoramente hermoso en atuendo ceremonial completo, pero fue la mirada en su rostro cuando la vio lo que hizo que sus piernas casi se vieran, adoración pura, incuestionable. Los votos fueron tradicionales, pero cuando llegó el momento de que él hablara libremente, sus palabras rompieron cada corazón en el salón. Viniste a mí quebrada por el juicio de otros, considerada menor, inepta, defectuosa. Pero Elara, eres la persona más completa que he conocido. Me enseñaste que el poder no es solo fuerza, sino bondad, que la magia no es solo hechizos, sino amor. Salvaste a mi hijo, salvaste mi reino, salvaste mi propia alma de la oscuridad que ni siquiera percibía haber consumido todo. Yo era rey de sombras, y tú trajiste luz. No solo te acepto como mi reina, imploro el privilegio de llamarte mía por el resto de nuestra existencia. Cuando él la besó, sellando una unión que deshacía siglos de separación entre mundos, el reino entero celebró. El banquete duró 3 días. En el último, cuando los invitados finalmente comenzaron a partir, Azrael la llevó a los jardines privados, aquellos jardines de cristales donde todo había comenzado. ¿Feliz?, preguntó, atrayéndola para que descansara contra su pecho mientras observaban a Cael jugar cerca, finalmente seguro, finalmente completo. «Más de lo que imaginé posible», respondió ella honestamente. «Hay algo que necesito decirte», continuó él, su voz asumiendo un tono más serio. «La profecía. Hay una antigua profecía que dice que la maldición de nuestro linaje sería rota por alguien de afuera, alguien sin magia propia, pero con capacidad de absorber el exceso. Yo nunca lo creí. Hasta ti». Elara se giró en sus brazos para mirarlo adecuadamente. «¿Estás diciendo, tú rompiste la maldición?», confirmó él, admiración en su voz. «Cael no va a enloquecer, ni ningún futuro heredero que podamos tener. Hiciste lo que generaciones de magia poderosa no consiguieron, a través de nada más que ser quien eres». Lágrimas brotaron, pero éstas eran de alegría trascendente. ¿Vamos a tener futuros herederos? La sonrisa que él le dio era pecaminosamente prometedora. «Si estás dispuesta, mi reina, pretendo pasar décadas garantizando que sí». El beso que se siguió prometía exactamente eso, y más.
Años pasaron en una felicidad que Lara nunca había imaginado posible. Ella floreció como reina, trayendo reformas que unieron reinos, estableciendo escuelas donde magia y no magia podían aprender lado a lado. Se hizo amada no por el poder que nunca tendría, sino por la sabiduría, compasión y coraje que ninguna magia podría replicar. Kael creció fuerte y controlado, su magia formidable pero domada, su personalidad moldeada tanto por sangre demoníaca como por lecciones de humanidad que Elara enseñó. Él la llamaba Madre sin vacilación, y el orgullo que ella sentía cada vez era inmenso. Y Azrael, su rey, su marido, su amor. Cada día con él era un descubrimiento nuevo. Él permanecía poderoso, intimidante para otros, pero con ella era gentil, atento, apasionado. Tuvieron 3 hijos más, 2 niños y una niña, cada uno heredando la ausencia de maldición que el amor de Elara había traído. En una noche particular, décadas después de aquel primer encuentro, estaban en la terraza privada observando las 2 lunas del reino de las sombras. ¿Tienes arrepentimientos?, preguntó Azrael, atrayéndola más cerca contra la frescura nocturna. Elara consideró la pregunta seriamente, pensando en la chica que había sido, rechazada, pequeña, rota, pensando en la mujer que se había convertido, reina, madre, amada. Ninguno, respondió finalmente. Cada dolor me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida. ¿Cómo podría arrepentirme del camino que llevó al hogar? Mi sabia reina, murmuró él, besando su sien, mi pequeña mortal que se convirtió en más grande que reinos. Siempre tu pequeña mortal, corrigió ella con una sonrisa, no importa cuántos títulos acumule. Siempre mía, él concordó, en cada vida, en cada mundo, en cada versión de la realidad, siempre mía. Y mientras permanecían abrazados bajo lunas alienígenas, pero ahora familiares, Elara supo con certeza absoluta que había encontrado lo que buscara toda su vida sin saber nombrar. No solo amor, no solo aceptación, sino pertenencia verdadera e incuestionable en brazos que nunca la soltarían.